Cada vez producimos más basura. La cuestión es qué hacer con ella. O sea, los ciudadanos tenemos que empezar a hacer de la gestión de residuos algo propio. Debemos apostar por el reciclaje. Pero, ¿qué necesitamos para consolidar una cultura al respecto? Ciertamente en ese concepto se crea nuestra planta Papel Bol. ¿Estamos preparados para este desafío? Un basurero de oportunidades, la importancia del reciclaje en Bolivia. No es ninguna novedad que cada vez producimos más basura. El problema es que la basura crece mucho más rápido, por ejemplo, que la tasa de urbanización en todo el planeta. Es decir, las ciudades producen más basura que lo que de algún modo pueden manejar o administrar. ¿Te has parado alguna vez a pensar cuánta basura generas al día? Contando las que se generan en las casas, más las comerciales y las que son el resultado de la limpieza de calles y parques, la media asciende a 1 kilo por persona en lugares como Latinoamérica y hasta 2 kilos en países como Estados Unidos. Todos nosotros generamos residuos desde que nacemos, ¿no? Y el ser humano es un generador permanente de residuos. Si hablamos de residuo orgánico, este residuo orgánico es como el 50%. Del total, el 20% aproximadamente de residuo que se puede reciclar. Hay una fracción entre 5 y 10% de residuos peligrosos también, y el remanente, el 20%, es basura común. En la próxima década se pasará de generar 680 millones de toneladas de basura en las ciudades a 2.200 millones al año. En otras palabras, en 2025, el promedio per cápita diario de generación de basura aumentará un 18%. El río Citarum en Indonesia, situado al oeste de Java. Hoy este río es un río moribundo, ahogado por los desechos domésticos de 9 millones de personas y de cientos de fábricas. Tan densa es la alfombra de basura que flota sobre él que las pequeñas barcas de madera de pesca artesanal de la superficie son la única pista de la presencia del agua. Sus ocupantes hace tiempo que no se dedican a pescar. Es más rentable recoger basura que luego puedan vender. Es el más sucio y contaminado del mundo. Ciertamente los países más desarrollados son los mayores productores de basura urbana. Generan un 46,7% del total. El 20% de la población mundial consume el 75% de los recursos del planeta y es responsable del 75% de la contaminación. Esto contradice el mito de que los que más contaminan son los países en vías de desarrollo. Aquellas naciones de pequeñas islas son las que producen mayor cantidad de basura por persona. Trinidad y Tobago, 14,4 kilos. Antigua y Barbuda, 5,5 kilos. St. Kitts and Nevis, 5,45 kilos. Sri Lanka, 5,10 kilos. Y Barbados, 4,75 kilos. Ellos son los que lideran la lista de países productores de basura per cápita diaria. En cuanto a los países desarrollados, Nueva Zelanda, Irlanda, Noruega, Suiza y los Estados Unidos lideran la lista de producción con 3,68 kilos, 3,58 kilos, 2,8 kilos, 2,61 kilos y 2,51 kilos de basura. En el otro extremo, Ghana con 0,09 kilos y Uruguay con 0,11 kilos son los menos productores de basura urbana en el mundo. Uno de los países más exitosos en el tema del reciclaje es un país europeo, Suecia. La recuperación del material plástico sobrepasa el 50% de todo lo que se desecha, y esos son los niveles más altos, digamos, ¿no? Una cultura del reciclaje profundamente arraigada en las mentes.
Este francés, residente en Suecia desde hace 12 años, tuvo que adaptarse. Clasifica meticulosamente todos sus residuos. Por ejemplo, la cáscara de banano va aquí, en la bolsa de residuos orgánicos. Las bolsas de basura son proporcionadas gratuitamente por la ciudad de Estocolmo y las reglas son precisas. Los residuos no pueden ser mezclados. Estos países trabajan bastante en el tema del reciclaje. Sé que en Europa y Estados Unidos otros países están sobre el 30-35%. Ahora, tomando en cuenta estos datos globales, es bueno preguntarnos cómo vamos por casa. Sin embargo, Latinoamérica y particularmente nosotros estamos por el 12.5% de recuperación del material que se desecha, ¿no? Bolivia aún no ha solucionado el problema de la basura y el tratamiento de residuos sólidos. Por ahora se acumula basura en terrenos que en algunos casos no son aptos, lo que provoca un alto impacto ambiental, contaminando agua, aire y suelos. ¿Qué ocurre dentro de Santa Cruz? De acuerdo a las estadísticas, Santa Cruz es la séptima ciudad a nivel Latinoamérica que más produce basura y a nivel nacional ocupa nada más y nada menos que el primer lugar. ¿Pero qué de malo tiene la basura y en qué afecta? Pues verás, la acumulación de basura, además de despedir tóxicos al medio ambiente, se convierte en criadero para las enfermedades de toda clase. Una inspección que realizó el Ministerio de Medio Ambiente durante toda la gestión del 2014, se determinó que cerca del 40% de los botaderos de los municipios de Santa Cruz debió cerrarse y trasladarse debido principalmente a que causaban en diferente medida daños al medio ambiente o porque estaban muy próximos a poblaciones urbanas, en cumplimiento a la Ley Nacional 757 que establece que no deben existir vertederos a menos de 1 kilómetro de viviendas. Es preciso saber que hay enfermedades que resultan del manejo inadecuado de la basura. Estas enfermedades son el dengue, el parasitismo, las infecciones de la piel, enfermedades relacionadas con las vías respiratorias y el cáncer derivado de la quema de basura. Tomando en cuenta el diagnóstico de la gestión de residuos sólidos realizado por la Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua en el año 2012, en Bolivia se generan 4.782 toneladas de basura al día. Esto representa 1.745.430 toneladas al año. De los 337 municipios que hay en el país, 298, es decir, el 90,8%, depositan la basura en botaderos a cielo abierto. Se trata en varios casos de terrenos baldíos, incluso calles y quebradas, sin un tratamiento o manejo adecuado. ¿Y cómo podemos ayudar? Haciendo uso de las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Reducir simplemente es usar menos. Reutilizar, dar el mayor uso posible a los envases. Y reciclar, del que principalmente se encargan las empresas, pero que nosotros debemos ayudar empezando a separar la basura por lo menos en desechos orgánicos e inorgánicos. Y recuerda, la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Estados Unidos y Europa son los principales exportadores de basura electrónica del mundo. Casi la cuarta parte de los aparatos eléctricos que tiramos acaban en China, India o algún país africano. En 2017, el número de ordenadores, tablets y móviles desechados superará los 65 millones de toneladas, el doble de los que había en 2005. Entonces, ¿dónde hay el cortocircuito? Cuando te digo ya, no me estás donando, me estás contratando, yo te voy a hacer un servicio y tú me tienes que pagar. Entonces ahí hay el cortocircuito en la cabeza, ¿no?, de las personas, porque dicen, si yo te estoy dando esto, te tengo que pagar de paso. O sea, no está todavía en nuestra mente, siendo que en todo el mundo se paga, siendo que día a día pagamos por la gestión de nuestros residuos comunes, ¿no? Entonces choca mucho la idea. Luego apoyarlos también en que las autoridades también entiendan que eso se podía verdaderamente monetizar. Y ahí hicimos un proyecto con la alcaldía para ver el tema de fortalecer la parte de la lombricultura y el compostaje para la materia orgánica. Y apoyamos en lo que era la implementación de, no lo hicimos solos, obviamente había una parte que hizo la empresa privada, en este caso era Sabempe, invirtiendo en lo que es la planta de clasificación de residuos en el relleno de Alpacoma, ¿no? El relleno sanitario de Alpacoma ha sido considerado uno de los más eficientes en el tratamiento de basura a nivel sudamericano. Y producto de esto es que se va a construir un relleno sanitario similar en la ciudad de Riberalta.
Actualmente tenemos 2.400.000 toneladas de residuos sólidos dispuestos en el sector. Y bueno, los trabajos que se han ido realizando son inicialmente, como ustedes pueden ver, es la habilitación de las celdas. La Paz es el primer municipio ecoeficiente y sustentable, un municipio donde se ha inaugurado una nueva era, la del reciclaje y la reutilización de residuos sólidos. Para ello se ha inaugurado la planta de clasificación de residuos sólidos, en la que se separa el plástico, el papel y las botellas PET para su reutilización. Los rellenos sanitarios ya no dan abasto. Los residuos peligrosos, que son otra parte que lleva otro tratamiento, y la basura como tal, el residuo común, digamos, lo que no puedes tú reaprovechar. Se necesita un tratamiento adecuado de los rellenos sanitarios. Yo creo que sí, la gente puede concientizarse, pero es un trabajo continuo de todos los días. En el año 2025, 1.400 millones de personas más vivirán en ciudades. Todos nosotros generamos residuos, desde que nacemos. En promedio, cada persona producirá 1,42 kilos de basura urbana al día. Santa Cruz es la séptima ciudad a nivel Latinoamérica que más produce basura. La toma de conciencia es aún lejana. Sin embargo, se debe apostar por el tratamiento adecuado de la basura. No me estás donando, me estás contratando, yo te voy a hacer un servicio y tú me tienes que pagar. Para la Asociación Americana de Ingeniería Civil, el relleno sanitario es una técnica de eliminación final de los desechos sólidos en el suelo. No causa molestia ni peligro para la salud y la seguridad pública. No perjudica al medio ambiente durante su operación ni después de terminado la misma. Este método utiliza principios de ingeniería para confinar la basura en la menor superficie posible, reduciendo su volumen por compactación al mínimo practicable, cubriéndola con capas de tierra diariamente. Asimismo, prevé los problemas que puedan causar los líquidos y gases producidos en el relleno, por efecto de la descomposición de la materia orgánica. El jefe del relleno sanitario, Rodrigo Vidaurri, explicó que la cantidad de biogás que sale del relleno no es suficiente para pensar en generar una fuente de energía y por eso se lo quema de manera controlada. Este relleno sanitario trabaja a través de celdas, ¿no? Son celdas donde estás a través de un manejo técnico de conducción de lixiviados, de biogás, de impermeabilización del suelo, los residuos se depositan ahí, se cubren con tierra y se va haciendo así como una torta. Sin embargo, el desafío que tenemos ahora y el sueño que tenemos como municipio es que este 80% comience a reciclarse y a transformarse. Un relleno sanitario tiene estos beneficios particularmente para la salud. Disminuye la proliferación de fauna nociva y de aquellas enfermedades relacionadas con esta. Disminuyen las enfermedades relacionadas con las vías respiratorias, incluido el cáncer producto de la quema de basura. Disminuye la emanación de malos olores generados por la descomposición de la basura. En definitiva, el relleno sanitario es una técnica cuyo objetivo es dar a la basura un destino final a través de la impermeabilización, la compactación de los residuos. Son dos cosas diferentes, ¿no? El relleno sanitario es una obra de ingeniería para disponer basura, pero en realidad los residuos sólidos se pueden clasificar una parte en inorgánicos, que es la basura que no se pudre, plástico, papel, cartón, etc. En orgánicos, que es la basura que se pudre, lo que sale de la cocina, digamos, para ponerlo en gráfico, y los residuos peligrosos, que son otra parte que lleva otro tratamiento, y la basura como tal, el residuo común, digamos, lo que no puedes tú reaprovechar porque ya está de alguna manera, no es viable, digamos, el material no se lo puede aprovechar. Juguemos. Les doy dos opciones. Opción A, la tiramos a la basura. Opción B, la enviamos a un recipiente de selección de basura. Ya sé, aquí todos estarán eligiendo la opción B, pero resulta que la gran mayoría de las sociedades del mundo, no sé por qué, eligen la opción A. Y cuando la convertimos en basura, va a parar a una bolsa, también de plástico, con desechos de todo tipo que se llevan los servicios municipales para terminar, en el mejor de los casos, enterrada en un relleno sanitario, o lo que es mucho peor, en un basural a cielo abierto, en donde nuestra amiga, la botella plástica, engrosará las filas de las 200.000 toneladas de botellitas que consumimos por año. Un dato más, 200.000 toneladas son 12 millones de botellitas por día, y de eso, ¿saben cuánto se recicla? Solo el 30%. Pero volvamos a nuestro juego y veamos si elegimos la opción B.
a esa opción de la que tanto se habla y para la que tanto se invierte en campañas de concientización, ¿saben lo que le pasa? Muchas veces lo mismo. Ya en todo el mundo hay diferentes niveles de trabajo con residuos sólidos. Por ejemplo, los países europeos ya están trabajando a niveles más industriales, ¿no? Están industrializando los residuos a través de plantas muy grandes que incluso ya tienen un carácter de comunidad europea y no solamente a nivel de país. Se inició con un plan que se encargara de sanear toda el agua contaminada del río Rin, que no afectaba solo a Suiza, sino también a Francia, Alemania, Luxemburgo y hasta Holanda. En Suiza se dieron cuenta que lo más efectivo sería la separación y reciclaje de la basura, por lo que se establecieron controles súper estrictos para los habitantes. Todos y cada uno de los ciudadanos tienen la obligación por ley de separar su basura en todas las categorías correspondientes en las bolsas específicas otorgadas por el Estado. Así, en Suiza es normal que si utilizas una bolsita de té, debas encargarte de tirar la grapa de aluminio en un recipiente de metal, el hilo en recipientes de residuos especiales, el té en el de orgánicos para la composta, la bolsita en el de papeles y la etiqueta en el de cartones. Todo lo que no sea basura reciclable, debes de colocarlo aparte y pagar 1 o 2 francos por cada kilo que te sobre. Así es, cada mínimo residuo a donde le toca. Puesto que son países pequeños y la generación llega a no ser la suficiente, ¿no?, para el procesamiento de los residuos. Entonces conozco los casos de Alemania, por ejemplo, que tienen plantas incineradoras de residuos que ya no se utilizan, pero además que tienen toda una serie de actores que trabajan desde la recolección de los residuos que los ciudadanos separan hasta su disposición final, y es un sistema complejo con muchos actores que funciona muy bien porque son empresas pequeñas, empresas grandes que se han ido sumando para ampliar el alcance de la recolección de residuos reciclables y de este modo garantizar que un buen porcentaje pueda reciclarse y realmente lo mínimo entre estos hornos de incineración que ya están funcionando en Europa. Suecia es uno de los ejemplos más claros de transformación de basura en energía. Desde los años 70, Suecia ha desarrollado una cultura del reciclaje y hoy incluso importa basura para transformarla en energía. Así, el 96% de los desperdicios se recicla o se deriva a las plantas de incineración. También creamos calor que es redistribuido a la población de Estocolmo. 100.000 personas cuentan con esta calefacción y generamos electricidad para 200.000 personas. Fábricas que contaminan poco. Según las autoridades, las emisiones de CO2 serían 2 veces inferiores al límite autorizado. Y el sistema es tan eficaz que para hacer funcionar a tope sus incineradores, Suecia trata incluso los residuos de los demás. Los basureros públicos de este país solo reciben el 4% de sus desechos. En los hogares separan residuos, orgánicos, metales, pilas, vidrios de color, vidrios transparentes, plástico duro, plástico blando, cartón y Tetra Pak, papeles, periódicos y revistas. En 2016, Suecia importó 1,4 millones de toneladas de basura, un servicio que los países extranjeros pagan, 36 euros por tonelada, facturación anual, más de 50 millones de euros. Bien pensado, amigos. Si en el país solo se apela a rellenos sanitarios sin tratamiento, en los que se volcarán indiscriminadamente todos los residuos, o a lo sumo, luego de separada el 5% de la basura urbana, o se sigue impulsando la separación de residuos en los domicilios, sin cerrar el círculo, seguiremos sin encontrar una solución. En cambio, si fomentamos una economía circular, vamos a poner cada material en el lugar correcto y vamos a poder recuperarlo. Se los repito, donde cada material separado vaya al lugar correcto. Clasificamos, aquí separamos botellas transparentes, verdes, azules, también plásticos duros, cartón, papel y periódico, después vidrio. Tetra Pak, todo eso. Y los días domingos eso recolectamos también en nuestros puntos verdes. En sí es un trabajo así bien moroso, pero yo creo que con la perseverancia que estamos avanzando hasta ahora, yo creo que sí, la gente puede concientizarse, pero es un trabajo continuo de todos los días,
porque si digamos ahora está lleno, es 4 años que no se ha costado, que las personas recién han concientizado y están iniciando, digamos, en ese proceso de seleccionar sus residuos. Ahora, ¿estamos preparados para un desafío de tamaña envergadura? El municipio evaluó el uso de contenedores por parte de la población y los resultados son positivos, por lo que se decidió avanzar un poco más. Estos son los contenedores para separar la basura e iniciar una etapa para reciclar. El problema medioambiental es mayúsculo. Es evitar que la temperatura del planeta suba más de 2 grados, el límite considerado como seguro. Las islas de basura son un peligro para los ecosistemas marinos. En los desechos hay desde material hospitalario hasta recipientes de plástico de todo tipo, como bolsas de plástico que intoxican a las tortugas y peces que se las comen. China y Estados Unidos son los países que más contaminan en el mundo. En 2016, Suecia importó 1,4 millones de toneladas de basura, un servicio que los países extranjeros pagan. Es preciso un tratamiento adecuado de la basura. El municipio evaluó el uso de contenedores por parte de la población y los resultados son positivos. Pero todavía queda mucho por hacer. Bien, hablemos ahora de Bolivia. La fuerte contaminación que se ha generado en el lago Titicaca, en ese país, ha ocasionado la muerte de ranas, peces y aves. Esta laguna recorre regiones bolivianas y peruanas. Una comisión interinstitucional que asistió al lugar confirmó la muerte de estos animales. Que son varios municipios que están implicados y que tienen pésima gestión en residuos sólidos y que están contaminando cursos de agua, ¿no? Que del 100% de las aguas contaminadas del río Rocha, alrededor de un 70% se debe principalmente a las aguas residuales domésticas, vale decir el agua de nuestros domicilios, y alrededor del 30% son las aguas residuales industriales. ¿Qué pasa por 6 municipios del departamento, desde Sacaba hasta Sipe-Sipe, cuyas aguas desde hace años se han constituido en la mayor preocupación de la población por los elevados niveles de contaminación que sufren en su cauce, debido a 3 factores de contaminación: las aguas servidas, las aguas industriales y las aguas municipales. El lago Ururu se contamina con metales pesados también, pues con aguas residuales, como podemos ver aquí, unas aguas residuales que vienen de la ciudad de Oruro y que van directamente al lago. Pero también está el problema de la basura, ¿no? De los desechos. Aquí podemos ver un mar de botellas de plástico y de basura. Pero el plástico es lo que realmente es un daño irreparable que está haciendo al planeta. Esta es la sopa tóxica que flota en medio del Océano Pacífico. Está formada por 100 millones de toneladas de desechos que proceden de Asia y Norteamérica. Empezó a formarse en la década de los 50 y hoy se extiende frente a la costa de California, rodea Hawái y llega hasta Japón. Botan la basura en la vera del camino y eso se transforma en un relleno lineal. Ya no es un relleno donde hay celdas. Tú en todo el camino tienes relleno sanitario. El relleno por esencia te va a generar lixiviado. El lixiviado es el jugo de la basura. Si es jugo de la basura, va a llegar a un curso de agua, ¿no? Entonces ya la lógica es que se están contaminando cursos de agua también, ¿no? Técnicamente una isla de basura es una área del mar que tiene una mayor concentración de plástico que el resto de las aguas del planeta. Desde el mundo científico y medioambiental se da una alarma por haber encontrado una nueva gran isla de residuos plásticos. Se trata de la segunda mancha de basura detectada cerca de las costas de Chile y Perú, cuya extensión se estima en más de 2 millones de kilómetros cuadrados. El cúmulo de residuos se asemeja al tamaño de México, supera en 1,5 veces el territorio del estado de Texas y en 4 veces más que el Reino Unido. Parte de la basura son residuos botados desde barcos o plataformas petrolíferas y un 10% corresponde a redes de pesca. So you can see here, while walking along the beach, we found a lot of old fishing gear, buoys, barrels, ropes, and right here at the end, a sea turtle. You can see by the fishing line here, so there's its head and its flipper. It's very, very badly tangled. The line here is so tight, it's cut right to the bone. It's obvious this turtle must have suffered a lot and struggled a lot before it unfortunately was killed by being tangled in all of our rubbish. So it's a horrible way to die, completely unnecessary, and a really good example of how nowhere is far enough from
how much we're polluting our oceans. La mayoría de la masa de basura está compuesta por miles de millones de trozos de plástico que flotan cerca de la superficie marina. Se considera que en las zonas ocupadas por la isla de basura hay unos 5,1 kilos de plástico por kilómetro cuadrado de mar. Además, durante la temporada de lluvias, las olas empujan los desechos a las playas cercanas a Omoa, depositándolos a lo largo de sus 45 kilómetros. En los desechos hay desde material hospitalario hasta recipientes de plástico de todo tipo, como bolsas de plástico que intoxican a las tortugas y peces que se las comen. Las autoridades locales hondureñas afirman que sacar la basura representa un alto costo para la alcaldía de Omoa y que dura limpio muy poco porque los desechos siguen fluyendo por el río. Y por lo tanto también la copia debería ser en el ciudadano, ¿no? O sea, los ciudadanos tenemos que empezar a hacer de la gestión de residuos algo propio, porque nosotros somos los que generamos el residuo, y por lo tanto participar de esto que nos ofrecen los gobiernos municipales, ¿no? Y participar activamente y hacer que nuestro ejemplo se multiplique, ¿no? Hemos visto lo que se considera una isla de basura. Ahora veamos qué países son los que más contaminan la atmósfera. According to the World Bank, 20 of the world's most polluted cities are in China. China is the world's largest polluter. A quarter of the world's CO2 comes from China. China burns almost as much coal as the rest of the world combined. During the November 2010 airpocalypse in Beijing, the pollution was literally off the charts. Los principales países contaminadores son China, con un 25,36%, Estados Unidos con un 14,4%, la Unión Europea con un 10,16%, India con un 6,96%, Rusia con un 5,36%, Japón con 3,11%, Brasil 2,4%, Indonesia 1,76%, México 1,67% e Irán 1,65%. En 2005 se aprobó el Protocolo de Kioto, un acuerdo para que los países más ricos redujeran las emisiones que calientan el planeta. Pero no tuvo mucho éxito. No incluía a China y Estados Unidos se salió. En la cumbre del 2009 se esperaba un pacto global, pero volvió a ser un fracaso. El objetivo es evitar que la temperatura del planeta suba más de 2 grados, el límite considerado como seguro. Y para eso hay que reducir mucho el uso del carbón y otros combustibles fósiles. En París vuelve a haber otra vez una oportunidad para llegar a un acuerdo. Esta puede ser la última. Ante una situación de este calibre, solo nos queda la toma de conciencia. Creo que el gobierno municipal de La Paz ha trabajado muchísimo, han sido muchos años de estudios, de caídas, de levantadas, y tiene un sistema ahorita que es bueno, ha invertido muchísimo dinero en tener un sistema de este tipo. Que nuestra atmósfera no tiene límites pues, con los otros municipios, ¿no? Sino que el aire se desplaza y que tenemos municipios como El Alto que sí tienen una actividad industrial mucho más importante que en la ciudad de La Paz y que también El Alto, sé que está midiendo su huella de carbono, pueda desarrollar acciones para mitigar y para que las empresas e industrias puedan tener tecnologías limpias que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero y así, ya con un enfoque mucho más metropolitano, podamos mejorar esta gestión integral no solamente de los residuos, sino también de otras actividades que nos generan estos gases, incluido el transporte. Según los datos estadísticos, hay un vehículo por cada 4 habitantes en Bolivia, lo que también trae altos niveles de contaminación del aire en La Paz y en otras ciudades. La calidad del aire tiene sus efectos, uno por el desgaste que tienen los vehículos, cuán antiguos son mucho más contaminantes, por supuesto, y también hace la cantidad. Precisamente estas dos ciudades son las ciudades que registran los valores más altos de vehículos por habitante. Estamos hablando de alrededor de 200 vehículos por cada 1000 habitantes. Y ahí es también un trabajo con el gobierno nacional de generar las condiciones para que el sector transporte renueve su flota, ya no tengamos estos vehículos minúsculos que transportan 7, 10 personas y que evidentemente nos están asfixiando el centro de la ciudad. The facts. In
2006, the United Nations Food and Agriculture Organization, or FAO, had estimated that raising animals for meat and dairy was responsible for 18% of global warming, more than all the world's transportation put together. Because meat producing causes 80% of global warming because of related pollution from various angles. Transportation, water, deforestation, refrigeration, medical care for animals and humans, and etc., etc. All kind of pollution coming from meat production. It's not just the land that they use, it's not just the methane gas and nitrous oxide that they produce. It is all is byproducts. There's no end to the list. You cannot rely on green technology alone to save the planet, because the worst cause of it from meat industry. Everybody knows it. All the scientists already reported to us. La sociedad global genera 40 millones de toneladas al año de basura electrónica. El peligro a la salud es evidente. Según la Organización Mundial de la Salud, los niveles de plomo en la Tierra no deben estar por encima de las 400 partes por millón. Y las cifras que recibimos nosotros sobrepasan las 1000 o 2000. Dependen del lugar en el que hagamos la prueba. Pero hay empresas que reciclan basura electrónica. Pero nosotros hemos armado un modelo boliviano. China y Estados Unidos son los países más contaminantes. El problema es la falta de conciencia ambiental. China is the world's largest polluter. A quarter of the world's CO2 comes from China. Las islas de la basura son una amenaza para los ecosistemas marinos. Esta es la sopa tóxica que flota en medio del Océano Pacífico. Miles de especies están amenazadas. La gestión de los residuos se ha convertido en uno de los mayores problemas ambientales que genera y sufre la sociedad de consumo. El boom del consumo mundial de aparatos eléctricos y electrónicos ha creado una explosión en la generación de un nuevo tipo de residuos, la basura electrónica. Estos aparatos son diseñados utilizando sustancias químicas tóxicas y metales pesados. Es por ello que cuando son desechados al final de su vida útil, no pueden ser dispuestos de un modo ambientalmente inseguro. Cuando se los descarta, terminan en rellenos sanitarios, en basurales a cielo abierto o son incinerados. La generación de basura electrónica crece actualmente alrededor de 40 millones de toneladas al año y no parece que el mundo tenga la intención de ser más responsable. No lo tengo todavía, lo poco que tengo lo tengo guardado en la casa, sí, porque es mucho riesgo. Sí, tengo botellas, lo guardo. Y luego sí, tenemos en el banco un lugar para reciclar y ahí lo voy a dejar. No la he llevado a ningún lugar hasta el momento. ¿Lo tiene en casa? Sí, la tengo. Las almacenamos, no las tiramos. Sí. Utilizamos una botella donde lo estamos reciclando. Con mi esposo lo utilizamos eso, ¿no? Lo reciclamos las pilas, pero otros productos no tenemos, no guardamos. ¿Conoce usted algún lugar donde se puede botar la basura electrónica? La verdad que desconozco. Las familias tenemos acumuladas computadoras antiguas en nuestros depósitos, las oficinas tenemos enormes depósitos que están siendo acumulados y sin saber cómo darlos de baja, dónde dejarlos, etc. Es decir, si ahorita se quema, ojalá que no pase tu celular, lo vas a manipular y no te vas a contaminar, ¿no? Pero si tu celular lo dejas en un vaso de agua, va a empezar a sufrir un cambio, ¿no? Va a empezar a generar lixiviados por el efecto de la humedad. No quiero decir que el celular ni la computadora son peligrosos, no, en su uso no, pero en algún momento cuando se transforman en residuos, ya el comportamiento y el manejo debe ser diferente, ¿no? Ser cada día más digital no es únicamente el producto de una transformación de la sociedad. Vivimos en un contexto en el que cualquier persona cambia de celular cada año y de computadora portátil cada 3. A new iPhone 6. Get yours today. A new iPhone 10. A new iPhone 10 today. New iPhone 16. Buy it today.
Un factor muy importante es la obsolescencia forzada de los aparatos electrónicos. ¿Cuánto tiene que durar una computadora para que sea rentable? En términos de vida útil para el usuario, unos 4 años. Pero desde una perspectiva de consumo y sostenibilidad es un periodo corto. Igualmente resulta difícil que el consumidor se prive de seguir consumiendo tecnología y renunciar a dispositivos que definitivamente facilitan la vida. Entonces, si se recicla el papel, el vidrio y el plástico, ¿qué se puede hacer con la tecnología obsoleta? ¿Dónde va a parar y qué se recupera? ¿Alguien lucra con ello? La mayoría de la economía de Wishu tiene que ver con la basura electrónica. 600 millones de dólares por año tienen de ingresos por recibir la basura electrónica del mundo. Pensar yo que Pedro Pérez va a venir, se va a llevar mi computadora y lo va a hacer bien, lo más seguro es que vaya, cabe un poquito y la entierre y se acaba, ¿no? Entonces, buscar un trazo para que todos los elementos que tenga mi computadora, que tenga la pila, sepamos dónde están y cómo se están gestionando y que tengan una gestión ambiental segura, eso es lo importante, ¿no? Es decir que si la empresa Recicla en este momento recoge una computadora de una empresa o de una familia, sabemos y tenemos la certeza de que ninguna parte de ningún componente de esta computadora va a contaminar cuerpos de agua, va a contaminar la salud humana y va a llegar a manos de quien no sabe cómo tratar estos residuos, y eso se ha asegurado con esta empresa. La organización Greenpeace alerta sobre el terrible impacto de la generación de basura electrónica que amenaza con multiplicarse como consecuencia del incremento del recambio de aparatos. Los desechos electrónicos llegan a Ghana desde Estados Unidos, Australia, Europa Occidental y Asia, por alrededor de cientos de toneladas anuales. Aquí hay suficiente trabajo para todos, tanto para los recolectores de desechos como para aquellos que les proporcionan todo lo que puedan necesitar. ¿Y qué pasaba en la comunidad, no? Sacaban lo que se podía rescatar y lo demás lo botaban. No vemos contaminaciones en el lago Titicaca por plomo, ¿no? Por metales pesados. Muy probable que muchos residuos electrónicos estén ahí abajo, ¿no? Que hayan sido desechados ahí por desconocimiento, ¿no? Porque si supieran la comunidad del daño que causa esta mala gestión, no lo haría. La consecuencia es muy notoria. En países como India o China existen cementerios de tecnología y legiones de recicladores. Buscamos plomo y cadmio, elementos que pueden hacer daño a la salud de las personas que están aquí, a los niños que juegan en esta área y a adultos, naturalmente. Según la Organización Mundial de la Salud, los niveles de plomo en la Tierra no deben estar por encima de las 400 partes por millón. Y las cifras que recibimos nosotros sobrepasan las 1000 o 2000. Dependen del lugar en el que hagamos la prueba. Sin embargo, la manipulación y el contacto con los desechos electrónicos como el mercurio, el plomo o el cadmio llegan a causar enfermedades cerebrales, dañar el sistema nervioso o causar infertilidad, además de generar daño ambiental. Otros han conseguido darle una vuelta de tuerca a este asunto. Y es por eso que ya hace varios años hemos logrado la recolección de residuos electrónicos del Gobierno Municipal de La Paz, de la Universidad Mayor de San Andrés, de YPFB, también ha entregado residuos electrónicos, y otras empresas, a la empresa Recicla, que se encarga del desmantelamiento, y evidentemente es una actividad económica, o sea, es una empresa que tiene que generar pues utilidades para poder funcionar. Entonces ellos desmantelan, venden los plásticos, los exportan, pero claro, ya es un trabajo entre privados que nosotros debemos asegurarnos de la trazabilidad del residuo. Pero nosotros hemos armado un modelo boliviano, que les pagamos a las personas por ítems que nos generan un ingreso a la empresa mayor al 80%. Y por los ítems que el ingreso no supera, cobramos, ¿no ve? Es un modelo único para Bolivia, ¿no? Único para Bolivia. ¿Y por qué hemos aplicado este modelo? Porque el primer año que nos hemos creado como empresa hemos hecho el modelo europeo y solo teníamos 4 clientes, ¿no? Los siguientes años ya hemos empezado a adaptar este modelo. Actualmente tenemos como 50 empresas que trabajan con nosotros. Entonces es un modelo que funciona, ¿no? Es un modelo que funciona. 5 robots que tenía en la mano y lo he unido los 5 y han hecho uno. Y ese uno es Wally. Y es por eso más inteligente y más pesado. Tiene más cosas ahí adentro, pero más reciclado.
Y este Wally sí que se comporta inteligentemente, es un bonito robot, juego con él, mi hermanito juega con él, vienen a visitarlo los niños aquí a mi casa. Esteban Quispe Churata, de 18 años, es mejor conocido como el genio de Patacamaya o el Wally boliviano. Un campesino autodidacta que crea cada uno de sus increíbles robots a partir de la basura. Con experiencias como esta queda claro que la basura también puede ser útil. Bueno, feliz de realizado tal vez en colaborar con un poquito, con un granito de arena a la humanidad. ¿Es posible vivir de la basura? Para nosotros los residuos son una mercancía como otras fuentes de energía. Es una manera eficaz de producir energía y reducir el impacto medioambiental. Varios países en el mundo demuestran que sí es posible. De aquí a 3 años, el país espera reutilizar el 100% de sus residuos y eliminar totalmente los basureros. En Bolivia existen iniciativas. ¿Cómo se puede reciclar la basura electrónica? Un campesino autodidacta que crea cada uno de sus increíbles robots a partir de la basura. Las iniciativas están a la orden del día. Entonces ellos desmantelan, venden los plásticos, los exportan, pero claro, ya es un trabajo entre privados que nosotros debemos asegurarnos de la trazabilidad del residuo. Existe un problema global con el manejo de la basura electrónica. Llegados a este punto, vale la pena preguntarnos si es posible vivir sin basura. Suecia recicla el 99% de la basura que genera. Se podría decir que es un país sin basura. Es más, es un país que vive de la basura. Para nosotros los residuos son una mercancía como otras fuentes de energía. Es una manera eficaz de producir energía y reducir el impacto medioambiental. Suecia quiere ir aún más lejos y se impuso un nuevo objetivo. De aquí a 3 años, el país espera reutilizar el 100% de sus residuos y eliminar totalmente los basureros. En Bolivia hay varias experiencias al respecto fundamentadas en la Ley 755 sobre la gestión integral de residuos sólidos. Hemos hecho acuerdos con empresas, con Papelbol, con Envibol, con Empacar, empresas privadas, con la Coca-Cola, de tal manera que una vez separados los residuos se les va a vender estos residuos a ellos para que puedan reciclar. Y esto nos ayuda enormemente porque disminuyen también nuestros costos. Son 4 los contenedores, 2 para Miraflores y otros 2 para Achumani. Los vecinos ya han recibido capacitación, dice el municipio, porque también se debe hacer una diferenciación de los desechos que se botan. Por ejemplo, aquí en el contenedor de papel y cartón no se recicla el papel higiénico, las servilletas de papel o los pañuelos desechables. En los otros casos también encontrará una guía. Ahí las autoridades ya empezaron a visibilizar la temática en su totalidad. Vieron que sí había un vecino que participaba y también vieron que el residuo sí tenía un potencial mercado, porque se estructuró con ellos también este tema de cómo comercializar y a quiénes, establecieron bases de datos para tener los contactos y poder comercializar los distintos residuos que se recibían de los vecinos, ¿no? Formular una nueva ley de cómo, reciclar esta basura que hace tanto daño a la madre tierra, pero sobre todo pasa por una cuestión de educación, y educación es desde la persona, desde la familia, es toda una responsabilidad si queremos una madre tierra libre de contaminación. La ley 755 de manejo de residuos les otorga, digamos, la obligación, está entre sus competencias el generar este tratamiento de residuos. No, Papelbol fue creado a través de un decreto hace 10 años aproximadamente para la implementación de una fábrica de papeles. Papelbol empieza a hacer uso de fibras reciclables, quiere decir que todos los productos que ahora producimos son a partir de fibras reciclables, tanto en papel de residuos como también los residuos industriales de las cartoneras que sirven para fabricar nuevamente su papel. Y un proceso de certificación obviamente es un cumplimiento de sistemas que son muy específicos y lo logramos. Y ahí entró ya INORCA, donde nos emitió un certificado en el cual nos dice que nuestro papel es reciclado, ecológico y que está bien hecho.
hoy podemos tener esa articulación y empezar a canalizar esos volúmenes de papel que antes se iban a un relleno sanitario, hoy se convierten en materia prima para la fabricación de papel, ¿no? Ya sea para embalaje, papel craft o cartones, como también ya una materia prima más elaborada, como la elaboración de cuadernos o materiales educativos. Lo que nosotros hacemos es tratar el agua que nos manda producción. Nosotros tratamos el agua que nos mandan con sulfato de aluminio tipo B, que es un polímero. Usamos el coagulante y el floculante. Entonces nosotros cuando mandamos el agua de producción nuevamente al río, nosotros tenemos que mandar con cero contaminación y tenemos que ser conscientes de que no contaminamos ningún tipo de agua, ningún tipo de medio ambiente. Nosotros hemos empezado a trabajar con las asociaciones, hemos empezado a trabajar con las recolectoras, pero también hemos empezado a trabajar con los municipios, ¿no? El municipio de La Paz es el primer municipio que empieza a hacer una recolección diferenciada, ¿no? Empieza a tener una planta de separación, ¿no? Con la que hoy ellos pueden ver cómo se termina el ciclo, la cadena, cuando ellos pueden vender. Y esta es la única industria de papel en Bolivia que hace reciclaje. Entonces, vamos a estar muchos años con esto. La cantidad de papel, pues justamente de eso se trata, empezar a medir a partir de hoy cuánto papel podemos reciclar, que va a ser el 100% de nuestro papel. Según los datos, para una tonelada de papel se requieren por lo menos hasta una veintena de árboles y el reciclaje podría frenar este tipo de acciones protegiendo también el medio ambiente. O sea, los ciudadanos tenemos que empezar a hacer de la gestión de residuos algo propio, porque nosotros somos los que generamos el residuo y por lo tanto participar de esto que nos ofrecen los gobiernos municipales, ¿no? Y participar activamente y hacer que nuestro ejemplo se multiplique. Según datos del Centro para el Desarrollo Sostenible, MOLE, la población de Bolivia utiliza cerca de 3.000 millones de bolsas plásticas al año. Cada una tarda al menos 150 años para degradarse. Evidentemente, el gran desafío está en eliminar progresivamente el uso de bolsas de plástico, como han hecho Irlanda, Argentina, Australia, México, Reino Unido, China, España, Estados Unidos, Francia, Alemania y Senegal. Bueno, el decreto supremo de 2887, como les decía mención, regula a todas las empresas embotelladoras a tener un uso mínimo del 30% en el material a ser utilizado. Entonces esta normativa fomenta a la gente que se dedica a la recolección y al acopio, ya que este material que se recupera vuelve a ser resina y entraría en ese porcentaje de uso, ¿no? Sobre esto les quiero dar un dato muy curioso. Miren, este es el proceso de soplado de una botella. Para hacerla se necesitan aproximadamente 32 segundos. Una vez fabricada y rellena de su líquido, tiene una vida útil no mayor a los 60 días. Luego, si no es reciclada, tardará en degradarse. Se dice, porque aún nadie lo comprobó, 450 años. En nuestra planta de La Paz nosotros más o menos tenemos un acopio mensual, alrededor de las 100 toneladas de material PET, y a nivel nacional estamos acopiando aproximadamente unas 500 toneladas mensuales de este material PET que vuelven a ser reciclados, ¿no? Aproximadamente entre la planta de La Paz y Santa Cruz y Cochabamba, que tenemos este proceso, trabajan directamente más de 500 empleados y podríamos hablar indirectamente de más de 2.000 familias que se dedican a este tipo de acopio de material reciclado, ¿no? Vivimos en un basurero de oportunidades y es preciso cambiar el chip hacia el desarrollo de una cultura de reciclaje que sí es posible. El reto está sobre la mesa, ahora es cuestión de cada quien aceptarlo.